La última vez que prediqué de Efesios, hará aproximadamente un mes, hablé de la relación que existe entre la fe y las obras. La conclusión a la que llegamos ese domingo fue que la fe se demuestra a través de las obras, por lo cual una persona que no tiene obras está demostrando que no tiene fe. Dije que pueden haber obras correctas y obras incorrectas, y que las obras correctas son las obras que obedecen a lo que Dios nos marca en su palabra. Entonces llegamos también a la conclusión de que esas obras que necesita la fe para ser demostrada, lo podemos llamar también obediencia. Si no hay obediencia en el hombre, no hay demostración de fe, o por lo menos de fe en lo correcto. Tú puedes llamar a... ¿Habéis visto estos videntes que están en la televisión o en la radio? Por cierto, hay por aquí en esta provincia una radio que pone bastante a una vidente. Y la gente le llama y le pregunta cosas. Y al final, los que llaman tienen fe en la persona a la cual están llamando, ¿sí? Además, fijaos que tienen no solamente fe, sino confianza en lo que ella dice. Porque ella dice, pronto te va a venir un trabajo. Y se pone nervioso. ¡Qué alegría que me digas esto! Y bueno, ya sabemos que todo eso son engaños. Pero en este caso hay fe y en este caso hay obras. Porque quizá, el que escucha de que hay trabajo o que le viene un amor, normalmente son cosas así, enseguida pues cree y obra en consecuencia de lo que le ha dicho esta persona. Entonces necesitamos la fe y las obras. Por eso Santiago llega a decir que una fe sin obras está muerta. Nico, ¿me puedes poner la primera diapositiva? El logo de Sentados y Andando. Tiene que ser la primera diapositiva. Voy a aprovechar para decir, nosotros la serie la estoy haciendo de la carta a los Efesios. Este es el logo, la foto que pusimos, y fijaos que hay dos partes. La primera parte es sentados y la segunda parte es andando. Y yo expliqué ya hace bastante tiempo que la primera parte, sentados, nos habla de nuestra posición espiritual, y la segunda parte, andando, nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer, la obediencia. Entonces fijaos que tenemos aquí el lado espiritual y el lado físico, terrenal, el que involucra las obras. Dije la última vez que las obras necesariamente deben ser visibles, al igual que la fe es invisible. Vamos a hablar esta mañana de la fe, porque vamos a la carta a los Hebreos, pasaje clásico, ahí en Hebreos capítulo 11, donde tenemos la definición de la fe. Quiero parar un poco y hablar de la fe porque hay muchas creencias equivocadas en qué es la fe. Podemos hablar de personas que tienen gran fe y simplemente son personas que creen de una forma positiva, que todo le va a ir bien. Tenemos personas que hablan de fe en Dios o sin conocer a Dios, de ninguna manera. Gente que habla de la Virgen y tiene una fe muy grande en la Virgen, por ejemplo. Y necesitamos establecer qué es la fe como creencia, qué es la fe como confianza, qué es la fe correcta y qué es la fe errónea. Tengo algunos puntos esta mañana. Vamos a ver los tipos de fe, los grados de fe. La fe es un don de Dios. Dios nos guarda a través de la fe. Y 5, desarrollando la fe. ¿Alguien tiene prisa hoy por ir a casa? ¿No? Muy bien, pues no va a ser muy largo. Pero
es necesario que entendamos esto para que nosotros, los que decimos ser creyentes y los que decimos tener fe, y espero que todos los que están aquí, estamos aquí esta mañana, digamos yo tengo fe, para que sepamos qué clase de fe tenemos y si nuestra fe es equivocada o es errónea, si es fe como creencia o si realmente es fe como confianza. Dice el primer versículo del capítulo 11 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza, y voy a decir que esta es la definición de fe, seguramente la más clara que tenemos en la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos palabras muy importantes como certeza y convicción, que nos hablan de algo que está firme en su sitio. Vamos a empezar por los tipos de fe, ¿de acuerdo? Lo he dejado ahí. Tipos de fe. Tenemos en primer lugar que, como decía, hay algunos que hablan de la fe, y no entienden qué es la fe, sino entienden la fe como algo, una creencia mística en alguna cosa indefinida. Yo me he encontrado con casos de gente que he conocido por primera vez y he dicho, madre mía, esta persona tiene una fe enorme. Y después, cuando la he conocido, digo, espera un momento, esta persona no sabe en lo que cree, no sabe si Dios es así, si Dios es asao, no sabe lo que le agrada a Dios y no sabe lo que sí le agrada a Dios. Pero por su forma de hablar, parece que es una persona con mucha fe. La fe, he dicho también antes, no es un sentimiento de positivismo. Hay mucha gente que es muy positiva y sencillamente cree que las cosas van a ir bien. No se basa en nada, firme, sino simplemente dice, las cosas mejorarán. Cuando vamos a ver a un enfermo, ¿qué le decimos? Te vas a poner bien súper pronto, y me reí mucho con Ramón viéndole esta semana, porque le dije, Ramón, vas a estar bien muy pronto. Y me dijo, eso es lo mismo que me dijiste la última vez. Y digo, pues ya ves que mis dones de profeta, mi don no es el de profecía. Pero sí que hay gente que por su forma de ver la vida, dice, todo va a ir bien, estás en un bache, no te preocupes, al final siempre se ve la luz. No te preocupes si tienes problemas amorosos, porque al final encontrarás a tu príncipe azul. No te preocupes si económicamente vas mal, porque al final... Y es simplemente una fe en que las cosas van a salir bien. No está fundado en nada. Es simplemente, pues, una esperanza. La fe, hemos dicho que no es un sentimiento místico, no es un sentimiento de positivismo. La fe, en primer lugar, es una creencia. La fe, sencillamente, es la palabra fide y es la palabra que usamos para creer. Cualquier persona que cree en algo, automáticamente tiene fe. Fe para creencia. Lo voy a explicar ahora. Los niños que creen en... El olenchero, aquí viene el olenchero. Los niños que creen en el olenchero tienen fe en el olenchero. Los niños que creen en los Reyes Magos, yo creo en los Reyes Magos porque existieron en la Biblia, pero los que creen que les va a dejar regalos y que hay que ponerle un zapato y paja y leche, todas estas cosas, los niños tienen fe al final en eso, porque creen en eso. El que cree en los extraterrestres, al final tiene fe en los extraterrestres. El que cree en cualquier cosa que no ha visto, al final tiene fe en eso. El que cree que la Virgen se apareció en Fátima y hizo una serie de milagros, pues tiene fe en eso. Es una creencia. Ahora, la fe como creencia no involucra ningún tipo de confianza. Voy a usar por ejemplo, a los agnósticos. Los ateos son los que dicen que Dios no existe, de ninguna manera. Dios no existe. No hay ningún ser superior, no hay nadie que esté por arriba. Los agnósticos, ellos creen en un ser superior, creen en algo que está por encima de nosotros, pero lo que no creen
es que Él se comunique, se revele o se le pueda conocer. Entonces ellos tienen fe en Dios, pero eso no involucra ninguna confianza. Ellos creen que Dios existe, pero no confían en Él, ni le conocen, ni saben lo que le agrada. Eso es fe simplemente como creencia. Y los que creen en el yin y el yang, los que creen en cualquier cosa, o en la madre tierra, o en lo que sea, cualquier persona que tiene fe en algo, que simplemente lo cree, pero no confía en ello, es simplemente fe como creencia. Y esta es, fijaos en el libro a Santiago, Santiago 2:19, lo leí la semana pasada, por eso voy rápido, llego y lo leo, para no perder tiempo. Y este es el versículo que mencioné la semana pasada, donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? Fabuloso. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, si tú crees en algo solo como creencia, no, aunque sea en Dios, es que no tienes mérito ninguno. Tienes el mismo mérito o menos incluso que los demonios. Tenemos en el siguiente paso, lo que tenemos es la fe como confianza. Ahora, la fe como confianza, que es la fe que nosotros debemos tener, esa fe que dice, yo creo en Dios, creo lo que Él ha dicho, y cuando yo veo algo en este mundo que contradice a lo que dice la palabra de Dios, yo creo en Dios. Eso es la fe para creencia. Esta fe para creencia no es exclusiva de los cristianos, porque el que cree, lo vuelvo a repetir, el que cree en que la Virgen es poderosa para hacer milagros y por eso todas las semanas le lleva cirios o hace procesiones o hace cualquier tipo de cosa, ¿esa persona tiene fe para creencia? Claro, está creyendo, pero no simplemente como si fuera un extraterrestre, la Virgen, sino como alguien que si yo confío en lo que dice, me va a hacer caso. ¿Sí? ¿Lo entendéis, no? Fe como creencia es la fe que, bueno, ahí está y no pasa nada. Pero fe para confianza es la fe que al final cree en lo que dice esa persona. Por eso dentro de la fe como confianza, la segunda fe, la fe buena, la fe que debe ser la correcta, debemos necesariamente tener dos apartados, que es la fe correcta y la incorrecta. ¿Cómo vamos a definir la fe correcta y la fe incorrecta? Pues si tú crees en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Lo que viene revelado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo incorrecto? Cualquier cosa que no venga revelada en la palabra de Dios. ¿Sí? Fe incorrecta. Pues los mormones creen mucho en John Smith. ¿Os suena ese nombre? Y lo que John Smith dice, va a misa, en este caso no misa, pero es palabra de Dios, al final lo que John Smith dicen. Están poniendo fe en este hombre y están poniendo fe en lo que él dice. Simplemente y sencillamente y tristemente es una fe errónea. Porque llegarán a la eternidad y se darán cuenta que este John Smith no era la persona a la cual tenían que haber seguido. Como es creencia que no está en la Biblia, es errónea. Si tú sigues los pensamientos de Confucio, por ejemplo, y tú dices lo que este filósofo chino de hace tantos años dijo, yo creo que es la verdad, y voy a seguir exactamente lo que él dijo, pues llegarás a la eternidad y te darás cuenta que has seguido una fe basada en cosas erróneas o incorrectas. Por eso es tan importante que nosotros, que decimos que somos los que tenemos fe, tengamos nuestra fe bien fundada. Tengamos nuestra fe fundada en la palabra de Dios. De ahí la crucial importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Nosotros podemos ser creyentes
Y podemos tener la fe más básica, que es la fe para salvación, pero luego podemos creer en cualquier cosa extraña. Si no conocemos la Biblia, vamos a ser engañados. Y a eso la Biblia nos reprende a no ser engañados de diversas filosofías o de diversos falsos maestros. Debemos conocer la Biblia para entender qué es lo correcto. Si tú no conoces la Biblia, pues puede ser que llegues al cielo, que seas salvo, si has creído en Cristo para salvación, pero que llegues al cielo y te des cuenta que el resto de cosas que tú creías eran incorrectas. Y eso sería una tragedia. Dentro de la fe correcta, dentro de la fe que encontramos en la palabra de Dios, basada en lo que la palabra de Dios dice, tenemos lo que voy a llamar grados de fe. Poca fe tengo. Aquí está. Vamos a ver lo que son grados de fe. Yo he mencionado ya que la fe para salvación lo voy a tener como la fe más básica. También es la fe más importante, porque es la que determina tu eternidad, dónde vas a estar eternamente. Pero es la fe más básica. Hay mucha gente, y estoy convencido que hay mucha gente a lo largo del mundo, que cree en la salvación por fe y en Cristo y en su obra, y luego practica un montón de cosas que son bíblicamente incorrectas. Espero que no nos encontremos nosotros entre ellos, pero tengo esta convicción. Hay mucha gente que tiene la fe básica para salvación y luego, o por una mala enseñanza de la palabra, o por una mala práctica de la palabra, están viviendo y están creyendo cosas incorrectas. Los grados de fe los voy a determinar por el número de principios espirituales que haya en la Biblia. ¿Cuántos principios espirituales o enseñanzas creéis que hay en la Biblia? Yo no lo sé, ¿eh? Yo la respuesta no la sé, pero muchísima enseñanza. ¿Sí? Como dice Isaac, que digo yo, empezando en Génesis. De ahí viene toda a partir de ahí hasta el final de la Biblia, todo es enseñanza. Los grados de enseñanza digo que van relacionados con el número de enseñanzas, porque cuanto tú más conozcas tu Biblia y cuanto más obedezcas tu Biblia, estás teniendo más fe en lo que Dios dice. Hay personas que van a decir, mira, vamos al libro de Mateo y de ahí para adelante me gusta. Pero de ahí para atrás, pues igual lo paso un poco por encima. Y pierden todas las enseñanzas y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos que está en el Antiguo Testamento. Y su fe no les alcanza a llegar al Antiguo Testamento. Hay hermanos que dicen, vale, la fe en salvación muy bien, también el reunirnos va a ser, eso estoy de acuerdo, pero lo que Dios dice respecto al matrimonio, ahí no, eso no puedo creerlo. O eso no puedo creerlo, o eso no puedo ponerlo en práctica. ¿Sí? Porque ya hemos dicho que si tú estás realmente creyendo algo, estás poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que si tu matrimonio no es como la palabra de Dios lo dice, tú no tienes fe en lo que la palabra de Dios dice respecto al matrimonio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es así. Si tú no obedeces lo que Dios dice la palabra de Dios en cuanto a la sumisión, y la sumisión es un tema muy grande a lo largo de la Biblia, y un tema que nos gusta muy poco, además, pero si tú no obedeces lo que la Biblia dice en cuanto a la sumisión, no estás teniendo fe en lo que Dios dice respecto a la sumisión. Una persona que creyera de Génesis hasta Apocalipsis todo como lo dice Dios y viviera todo como lo dice Dios, sería la persona que tendría un grado de fe más amplio. ¿Entendéis lo que quiero decir con grados de fe? Más conocemos la palabra de Dios, más ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, es que tenemos más fe. Tengo, por ejemplo, voy a decir que el hijo que no entiende que honrar a su padre es lo que Dios pide
aunque su padre no sea un superhombre, no tiene la suficiente fe en ese área. El joven, o por ejemplo, los padres que no entienden la enseñanza bíblica sobre educar a sus hijos y sobre enseñarle los principios bíblicos a sus hijos, y solamente se encargan de darle a sus hijos lo material, no están teniendo fe en Dios en el área de la educación de los hijos. Los hombres o mujeres que no entienden que cuando critican a otro hermano están haciendo daño a la iglesia, no entienden lo que Dios dice o no tienen fe en lo que Dios dice en ese área específico. Los creyentes que no tienen fe para vivir a través... Esto está mal redactado además. Bueno, paso al siguiente. Mujeres tan atareadas con los quehaceres de la vida que no tienen fe para entender que el lugar donde deben estar es a los pies de Cristo, no están teniendo fe en ese área. Cristianos que no pueden amar a los otros hermanos en la iglesia, por la razón que sea, no tienen fe en ese área. Cuando lo pongo así, quizá no parecemos gente de mucha fe, ¿no? Quizá decimos, uy, igual mi fe no anda por donde yo pensaba y anda bastante más abajo de lo que yo creía. Y al final la fe es entender la enseñanza bíblica y ponerla en práctica en todos los campos de la vida. El que vive de esta manera es el que tiene más fe. Es por eso que puede haber personas con mucha fe que no han pisado jamás un púlpito. ¿Sí? Yo estoy totalmente convencido de eso. Hay gente que no ha pisado jamás un púlpito y no ha dado en su vida un estudio, y es gente de más fe que otros que nos hemos subido a enseñar. Recordad que la fe es invisible, las obras son visibles. Bueno, tenía varios versículos, los vamos a dejar. Vamos al tercer punto. El tercer punto es... Mira, ahora sí. La fe es un don de Dios. Y esto hay que aclararlo para que no nos llevemos a engaño. Fijaos lo que dice Efesios. Yo os he dicho que íbamos a Efesios esta mañana y lo hemos pisado poco todavía, pero Efesios, vamos al capítulo 2 y el versículo que me interesa es el 17. Capítulo 2, versículo 17. No, eso no puede ser. Es versículo 8 el que estoy buscando. Dice así el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación viene a través de la fe, y la fe, al final, ¿de quién viene? Necesariamente, la fe viene de Dios. Y lo interesante es que nosotros, cada uno de nosotros, nos enseña la palabra de Dios que hemos recibido una porción de fe. Hemos recibido fe más pequeña, más grande, pero todos hemos recibido fe. Fijaos lo que dice Romanos en cuanto a la fe. Romanos capítulo 12. Comienza desde el versículo 1, muy conocido de estos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fijaos,
La transformación viene por la renovación del entendimiento y de ir cambiando lo que nosotros creemos por lo que la Biblia nos dice que debemos creer. Esa renovación del entendimiento es lo que va incrementando nuestra fe y cambiando nuestra mente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y no hay ninguna equivocación en la palabra medida, pues la palabra medida es metro. Y sabemos lo que es un metro, ¿no? Un metro es cómo se miden las cosas. Y está diciendo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferente tamaño de fe. Lo voy a decir así. Fijaos que sigue diciendo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, se podría volver a decir, úsese conforme a la medida de fe, o en la enseñanza, úsese conforme a la medida de fe. Se podrían usar esto para todos los dones que está diciendo aquí. Nosotros hemos recibido una medida de fe. Y la medida de fe que hemos recibido no es necesariamente algo que lo vamos a tener igual a lo largo de nuestra vida. ¿La fe puede crecer? Sí, y los discípulos dijeron a Cristo, aumentanos la fe. Y Cristo les cerró la boca a los pobres diciendo, ay, si usarais un poquito, aunque sea un poquito de la fe que tenéis, haríais cosas increíbles. Y bueno, podríamos hablar también de eso. Pero todos hemos recibido fe. Y conforme a esa fe, tenemos que, en primer lugar, vivir y, en segundo lugar, ser útiles en la iglesia. Tú has recibido quizá poca fe y en esa poca fe Dios te ha dado que no tengas un puesto demasiado grande en la iglesia. Si fuera así, si tú dijeras, Dios me ha dado tan poca fe que con esta poca fe que tengo, ¿qué voy a hacer? Pues me siento aquí en un rincón, no molesto a nadie, no hago ruido y ya llegaré al reino de Dios. ¿Os parece eso lo correcto? Desde luego que no. Todos hemos recibido fe y todos hemos recibido dones mediante los cuales ejercitar esa fe. Si yo me siento y digo, tan poca fe tengo y tan pocos dones he recibido que no quiero usarlos, nos va a pasar como aquella todos conocemos, en la cual el Señor se va, un dueño de tierras se va y deja a diferentes trabajadores algo, y cuando él vuelve reclama lo que ha dejado, ¿cierto? Y el último dice, yo sé que tú eres un hombre duro de corazón que quieres sembrar donde no has recogido, y la monedita que me diste la metí en el suelo para decir, lo poco que me ha dado, cuando vuelva que se lo lleve. Y Dios le dice, Cristo enseñó, esa no es la actitud. La fe que tú tienes, que puede ser muy pequeñita, Dios quiere que la uses. Lo maravilloso es que la fe se puede desarrollar. Pero Dios no desarrolla la fe en el que no quiere usar la que ya tiene. ¿Esto se entiende? Dios no usa la fe si tú no quieres usarla en la medida que tú la tienes. Cuando hablamos de la diferente fe que hemos recibido cada uno de nosotros, relacionándolo con los diferentes dones que hemos recibido cada uno de nosotros,
cuando hablamos de esta fe nos dice que ninguno de nosotros somos inútiles. Aunque tú tuvieras muy, muy poquita fe, tú no eres inútil en el reino de Dios, ni eres inútil para la iglesia. Al final, la forma más práctica de edificar el reino de Dios es, bueno, esto se podría discutir, pero es edificar la iglesia a través de los dones. Tú podrías decir, bueno, pero yo quiero que me des fe como a esa persona. Mejor enséñalo ahí. Yo quiero que me des fe como a esa persona de ahí, porque su fe es tan grande que ha recibido tantos dones que yo quiero la fe de esa persona. Estarías cuestionando lo que Dios hace en tu vida, ¿no? ¿No estarías diciéndole tú al alfarero cómo tiene que hacer la jarra? Ahora, cuando vemos los diferentes grados de fe y los diferentes dones, el orgullo fácilmente podría aflorar, ¿no? Claro, yo tengo mucha fe, no como ese, que míralo, qué poca fe tiene. Pero lo que Dios nos enseña en este pasaje es que el orgullo queda totalmente fuera de sitio. Porque dice, y lo dice en otras partes de la Biblia también, por ejemplo, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando Pablo está hablando de los vasos, usa vasos de honra y vasos de deshonra, pero cuando Pablo está hablando de los vasos muy bonitos y muy útiles, y los que no son tan bonitos y no son tan útiles, siempre nos habla de que el más fuerte, ¿qué tiene que hacer hacia el más débil? Tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo. Fijaos que el orgullo va a hacer lo contrario. El orgullo va, en vez de a crear vínculos, va a romper vínculos. Porque el orgulloso, el que se cree grande y se cree con mucha fe, mirará al que no tiene y menospreciará. Pero la enseñanza de Dios siempre es: los más fuertes, los más útiles, los que tienen más fe, protegen y guardan a los que tienen menos fe. Eso es lo que hace un cuerpo. Pablo también usa los miembros del cuerpo. El brazo no dice, la mano derecha no dice, como yo soy la buena, porque sin mí no escribiría este pobre hombre, pues yo soy la mano importante. Yo hago los trabajos buenos y bonitos, y la izquierda que haga los duros. Es absurdo. El fuerte debe proteger al débil. Yo digo muchas veces, y soy muy pesado con esto, que Dios no nos pide cosas que Él no ha hecho primero o esté dispuesta a hacer. Siendo nosotros débiles, ¿Dios nos protege? Claro, Dios podía decir, estos pobres infelices, en su debilidad, que les pase lo que les tenga que pasar. Y la realidad es que el más fuerte, que es Dios, protege a los más débiles, que somos nosotros. Fijaos, el más fuerte, el más poderoso, el más espiritual, Cristo, el que más fe tiene, es absolutamente paciente con los que tienen menos fe, que somos nosotros, que somos los débiles. Como tú, si tuvieras una fe un poquito más grande, no serías paciente con los que tienen la fe pequeña. Y fijaos que muchas veces nosotros funcionamos igual. ¿Por qué este hermano sigue con los mismos problemas después de 20 años? ¿Por qué esta persona no crece? ¿Por qué estoy ya harto de siempre lo mismo? Y esto puede pasar entre los que igual se creen que son más importantes. Pero más madurez, más fe, más paciencia, más amor y más misericordia. Es como debe funcionar. Nos queda... Uy, qué ritmo. Nos queda decir también algo referente a la fe. Tú dices, no, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. Dios me ha dado mucha fe y me ha dado muchos dones. Pues nos da un principio espiritual Lucas capítulo 12, a lo cual los que han recibido más deberían prestar atención. Lucas 12, 48.
Fijaos, dice desde el 47, Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si tú eres una persona que tú dices, uy, mira mi fidelidad, mira mi fe, mira mis dones, pues tendrías que estar bastante preocupado de tener la actitud correcta y de estar usándolos de la forma correcta. Porque Dios deja muy claro, se te ha dado mucho, se te va a demandar mucho. Conoces mucho, tienes mucha fe, tiene que demostrarse por las obras. Tienes muchos dones, tienen que demostrarse en el trato de la iglesia. Porque el que mucho haya recibido, mucho se le demandará. Quizá el que ha recibido mucho debería estar más nervioso por rendir cuentas a Dios que el que ha recibido poco. Probablemente sí. Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto ahí está. El cuarto punto es... Uy, el quinto también. Dios nos guarda a través de la fe. Fijaos que dice la primera carta escrita por Pedro, primera de Pedro 1.5, perdón. Primera de Pedro 1.15. Bueno, voy a leer desde el 3. Primera de Pedro 1, desde el 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva también se podría entender como una fe viva. Al final esperanza es, junto con confianza, con creer, son todos sinónimos de fe. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fijaos lo que dice el versículo 5. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo que Dios usa para guardarnos a nosotros es la fe. ¿Por qué? Satanás viene, va a ir a ti, va a ir a mí, va a ir a cualquiera de nosotros que decimos que tenemos la fe correcta, la fe para salvación, la fe en la palabra de Dios, y nos va a decir, no hombre, lo de robar no está tan mal. Si a ti te gusta y lo necesitas, cógelo. Y es donde se desarrolla la batalla, porque si tú tienes fe, tienes que entender que la fe dice, no robarás. La fe aquí es atacada, porque se pone en duda lo que Dios dice en su palabra. Y Satanás es experto, con título y con graduado y con máster en la Universidad Rey Juan Carlos, de poner en duda nuestra fe. Él quiere venir y decirnos lo que Dios dice en su palabra, hombre, no exageremos, no es para tanto. Si a ti te viene bien o si a ti te gusta, no está mal. Y la batalla, fijaos que es contra la fe. Contra la fe en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué hace Dios? Dios nos guarda a través de la fe. Tú llegas a una situación en tu vida en la que tú dices, Dios me ha abandonado, Dios no quiere saber nada de mí, Dios no me va a dar el pan que necesito para vivir mañana, Dios no me va a dar el agua que necesito, ni el techo que yo necesito para vivir, y no creo en lo que Dios dice. Tu fe ha sido derrotada. Y se demuestra que no tienes fe en lo que Dios dice. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dios viene y te preserva a través de la fe.
Y Dios viene a recordarte, Israel, ¿no te acuerdas hace un año o hace 5 años cuando estabas en esta situación tan complicada como yo solucioné el asunto? Entonces tu fe debe decir, cierto, Dios fue fiel, Dios cumplió en aquel momento, y en este momento que me encuentro en una batalla también, voy a creer igual. Mi fe va a creer del mismo modo. La batalla es una batalla mental también. Por eso se nos dice que guardemos nuestra mente, nos dice que pensemos en las cosas, solamente las cosas que son correctas, nos dice su palabra. La gran batalla de la fe es siempre que nuestros ojos digan lo contrario que dice la Biblia, que nuestros ojos o que vivamos situaciones que parece que son contradecidas por la Biblia. Cuando Dios dice yo estoy edificando mi iglesia o yo estoy en control de todo y nosotros miramos al mundo y decimos este mundo es un desastre. Nadie controla este mundo. Dios no está controlando este mundo, ni Dios sabe lo que está pasando. Todo eso es la batalla de la fe. Quinto punto. Desarrollando la fe. La fe no es algo, no es una medida que se nos ha dado con la cual moriremos. O no es la que se nos ha dado, no es necesariamente con la que deberíamos morir, sino que nuestra fe puede desarrollarse. Cuando tenemos estas batallas espirituales, nuestra fe va creciendo. Cuando somos sometidos a prueba, nuestra fe también va creciendo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe también va creciendo. Una persona que no tiene contacto con la palabra de Dios, es imposible que su fe crezca. Y si crece alguna clase de fe, sería una fe errónea, una fe que no tiene, que incorrecta, como hemos visto antes. Fijaos que cuando seguimos leyendo en la carta de Pedro, en primera de Pedro, dicen lo cual, venga, voy a leer el pasaje entero. Bueno, desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A través del fuego las cosas se prueban, y a través de las pruebas a las cuales nosotros somos sometidos a lo largo de nuestra vida, nuestra fe se va purificando, se va haciendo hermosa y va aumentando. Lo que hace 5 años no podíamos entender y no podíamos creer, Dios nos enseña que es de esta manera, y llegamos a creer que es de esa manera. Cuando vamos a Romanos 10, 17... nos habla y viene ya antes hablando de la fe, pero nos dice ese versículo muy claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto involucra efectivamente la fe para salvación, pero necesariamente debe involucrar también la fe que va creciendo. Si tú no entiendes la palabra de Dios, tú no puedes tener una fe para salvación. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que el que puede aumentarnos la fe y el darnos cada día más firmeza es el Dios que conoce el corazón. Esa es una de las grandes ventajas y a la vez desventaja con la que jugamos los creyentes.
porque si nuestra intención es la correcta, nuestra intención del corazón es la correcta, Dios lo ve y lo recompensa. En cambio, si nosotros vivimos de una forma hipócrita y enseñamos algo que realmente no es nuestra intención, y la intención del corazón, en vez de crecer y ser cada día más firme, es parecer mejor delante de los demás, pues Dios también va a ver la intención del corazón y va a juzgar fuertemente. Pero el que de verdad quiere crecer, el que de verdad quiere ser a Dios cada día más útil, busca a Dios, busca en su palabra y Dios le va dando cada día más fe, más firmeza. Seguramente, y esto no es muy popular decirlo, pero seguramente el que más desea servir a Dios va a ser sometido a pruebas más difíciles. Tristemente, es el plan de Dios, Dios así lo hace y gloria a Él. Pero es normalmente lo que ocurre. Y yo os voy a decir que conozco no. Sí, conozco. De todos los pastores que conozco, solamente uno, evidentemente no voy a decir su nombre, de todos los pastores que conozco, solamente uno no ha sido, Dios no le ha hecho pasar por pruebas muy grandes y muy difíciles. Todo el resto de pastores en los cuales puedo pensar, puedo decir, madre mía, que no me toque a mí eso. Pienso en otro, madre mía lo que pasó que no me pase eso a mí. Conozco uno y quizá me llama esta tarde y me dice que tiene un problema muy gordo y le diré que no es mi culpa, pero fijaos, el que quiere servir a Dios y el que quiere ser útil a Dios, va a crecer su fe y al igual que la fe pequeña es sometida a prueba de una forma pequeña, la fe grande, ¿cómo es sometida a prueba? De una forma grande. Lo maravilloso y lo glorioso es que ante esas pruebas en las cuales es sometida nuestra fe, no estamos solos, sino que Dios está todo ese tiempo con nosotros, ayudándonos, confortándonos, fortaleciéndonos. Entendamos qué es la fe, entendamos qué es la fe correcta, entendamos que debemos aplicar la fe y las obras que vienen con la fe en todo lo que viene en la palabra de Dios. No podemos elegir lo que nos gusta ni seleccionar lo que no vamos a seguir. Clamemos a Dios, Dios desarrolla nuestra fe. Danos una fe más grande. Quiero estar más firme en la palabra, quiero conocerte mejor, quiero agarrarte como Jacob agarró al ángel. ¿Cómo lo agarró? Que el ángel le dijo, por favor, suéltame, y Jacob le soltó. ¿Sí? No. Que el ángel no podía soltarse. Y Jacob estaba agarrado diciendo, tú no vas a ningún sitio. Y agarrémonos nosotros de esa forma a la palabra de Dios, porque es ahí de donde emana la vida, donde emana la bendición. Es muy importante entender qué es la fe. Se podría hablar, creo que bastante más sobre la fe, pero será en otra ocasión. Vamos a orar. Eterno Dios celestial, gracias porque tus planes son maravillosos, son gloriosos, tus planes sobre todo son perfectos. Incluso el que ha pasado por grandes pruebas puede mirar atrás y decir que el plan de Dios era perfecto. Puede mirar atrás y decir, Dios ha hecho las cosas de una forma perfecta. Que nosotros seamos firmes en lo que creemos, que seamos firmes, que usemos la fe que nos has dado, sea pequeña, sea grande, para tu gloria, para agradarte. Señor, concédenos el tener un corazón con la motivación correcta, no querer tener fe para parecer mejores o más grandes, sino tener fe para ser más agradable a ti y para que tú nos des
esas palabras en el cielo de buen siervo y fiel. Eso es lo que deseamos escuchar y gracias porque no nos dejas a través de todas estas dificultades. Aumentanos la fe, pedimos igual que los discípulos, y que la que tenemos, que la utilicemos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.